Amigos, a solamente unos años en que ha venido cambiando la ley del impuesto sobre la renta, donde hemos visto cómo se ha derogado, por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal y ha venido uno nuevo como es el régimen simplificado de confianza, ha salido el régimen de acciones simplificadas y ha venido el régimen simplificado de personas morales, es importante que conozcamos cómo es actualmente la estructura de la ley del impuesto sobre la renta. Para entender la estructura de la ley del impuesto sobre la renta, tenemos que irnos propiamente a la ley del impuesto sobre la renta. Tú puedes encontrarla directamente buscando en internet y vas a encontrar directamente lo que es el PDF de lo que es la ley del impuesto sobre la renta y básicamente pues el último que se tiene modificado, que fue del día 12 de noviembre del 2021, que entró en vigencia el 1 de enero del 2022. Podemos verlo así, lo cual es pues en términos muy prácticos algo sencillo si es que ya conoces la ley. Pero si no conoces la ley, es importante que a lo mejor tengas un libro, que tengas a lo mejor una aplicación, que tengas alguna herramienta que te permita consultarla de manera más eficiente. ¿Cómo vamos a saber la estructura de la ley del impuesto sobre la renta, amigos? Bueno, primero que nada debemos entender que la ley del impuesto sobre la renta se divide por títulos. Esto es lo primero que debemos de saber y al menos hasta la que tenemos al 2022 se divide en 7 títulos, que va desde el título 1 hasta el título 7. Por supuesto tiene un pequeño prefacio y también tiene artículos transitorios donde se dan algunas precisiones que vienen dentro de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, ya que conocemos los títulos, entonces podemos nosotros identificar a qué se refiere cada uno. Por ejemplo, el título 1 se refiere a las disposiciones generales de lo que se refiere a la ley del impuesto sobre la renta. Si nosotros lo revisamos, encontraremos lo que es, por ejemplo, en el artículo 1, el sujeto, los elementos esenciales del tributo, algunos agentes independientes, supuestos de excepción para efectos de establecimiento permanente, lo que es la doble tributación, el acreditamiento del impuesto sobre la renta, entre algunos otros elementos que, como su nombre lo indica, son disposiciones generales. Luego tenemos el título segundo, que aquí es donde ya empieza a ver el tema de lo que son los contribuyentes. Recordemos que tenemos dos tipos de contribuyentes, lo que son las personas físicas y las personas morales. Bueno, en el título 2 ya encontramos las personas morales, pero cuando nosotros revisamos el título 2 vamos a encontrar que este se encuentra subdividido por lo que son capítulos. Primero viene uno que se llama disposiciones generales, algo así como la introducción a qué se refiere todo el tema de lo que son las personas morales, y posteriormente vienen los capítulos que van desde los ingresos, las deducciones, el ajuste anual por inflación, todo lo que tiene que ver con las instituciones de crédito, las pérdidas, el régimen opcional para grupos de sociedades, de las personas morales, de los coordinados y algunos otros que son, por ejemplo, de actividades ganaderas, agrícolas, silvícolas y pesqueras, e incluso de las obligaciones de las personas morales. Todo esto, si tú estás inmerso en las personas morales, pues sería importante que lo estudiaras de manera más detallada para que supieras por dónde tú tienes que leer la ley del impuesto sobre la renta en caso de que tú desees saber un poco más. Por ejemplo, si nosotros abrimos el capítulo de las deducciones, nos vamos a encontrar con algunas situaciones, porque además viene todavía subdividido por secciones. Entonces tenemos hasta el momento básicamente 3 niveles, lo que es títulos, luego tenemos los capítulos y dentro de los capítulos las secciones. Y dentro de las secciones, bueno, al menos en el lado de lo que son las deducciones, vamos a ver que son las deducciones en general, las deducciones de las inversiones y del costo de lo vendido. Son básicamente 3 secciones que conforman lo que son las deducciones. Y una vez que ya conocemos esto, bueno, entonces ahora sí podemos abrir lo que es la sección 1 y vamos a encontrar los diferentes artículos. Por ejemplo, en el artículo 27 vienen lo que son los requisitos de las deducciones. Cuando nosotros revisamos propiamente el artículo, pues vamos a encontrar ya ahora sí lo que es el artículo. Esto mismo también lo vas a encontrar, por ejemplo, en lo que es directamente el PDF. Si nosotros nos vamos al artículo 27, que
como te darás cuenta es un poco más complicado poder moverse dentro del mismo archivo oficial, pero al final del día sigue siendo exactamente lo mismo, donde nos dice que las deducciones autorizadas deberán reunir los requisitos siguientes. Básicamente se hace lo mismo con cualquier libro, cualquier aplicación, con cualquier herramienta que tú utilices para poder hacer la consulta de la ley del impuesto sobre la renta. En este caso, pues yo estoy utilizando una herramienta y nos viene exactamente lo mismo. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los requisitos siguientes. Entonces, esta es una manera en cómo nosotros podemos ir consultando cada una de las leyes y cada uno de los artículos con la finalidad de que se pueda entender de manera clara cómo poder consultar la ley del impuesto sobre la renta. Entonces ya tenemos esta primera parte, ya sabemos que el título segundo se refiere a las personas morales, dentro de este existen disposiciones generales y vienen capítulos. Bueno, ya conocimos también los capítulos y dentro de los capítulos también se añaden secciones. Entonces, una vez que ya conocemos, por ejemplo, el de las personas morales, si revisamos el título tercero que tiene que ver con el del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, vamos a encontrar directamente los artículos, porque aquí no existen ni lo que son capítulos ni lo que son secciones, ya que aquí directamente encontramos lo que son los artículos que nos hablan de lo que son las personas morales con fines no lucrativos. Pero esto no sucede, por ejemplo, con las personas físicas. Si bien la ley del impuesto sobre la renta, específicamente para personas morales, tienen diversas secciones, es importante que también conozcamos las personas físicas, que son quienes más pueden llegar a generar confusión a la hora de clasificarlos como regímenes fiscales. Fíjate cómo las personas físicas tienen un tratamiento muy parecido al de las personas morales, justamente porque es un tema bastante amplio. Fíjate que como aquí tenemos lo que son nuevamente capítulos y lo que son disposiciones generales. Tenemos, por ejemplo, lo que son los ingresos por sueldos y salarios, actividad empresarial y profesional, de arrendamiento, de enajenación de bienes, de adquisición de bienes, de intereses, de ingresos obtenidos por premios, de los ingresos, por ejemplo, de los dividendos, de los demás ingresos, de los requisitos de las deducciones y de la declaración anual que viene directamente en el capítulo 11. Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos encontrar la parte que habla del régimen simplificado de confianza, bueno, primero tenemos que ubicar que el régimen simplificado de confianza es una actividad empresarial y por lo tanto tendría que estar dentro del capítulo 2. Si nosotros nos vamos al capítulo 2, vamos a encontrar 4 secciones, la sección 1, 2, 3 y 4, y cada una habla, por ejemplo, de las personas físicas con actividad empresarial y profesional, del régimen de incorporación fiscal que ya está derogado, de los ingresos por la enajenación de bienes y de la prestación a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, todo lo que conocemos hoy en día como plataformas tecnológicas. Y luego tenemos el régimen simplificado de confianza. Justamente cuando lo abrimos es cuando encontramos los artículos correspondientes a cada uno de lo que habla el régimen simplificado de confianza. Y aquí es donde nosotros ya tenemos que ir consultando la ley para conocer a fondo cada uno de estos regímenes. Fíjate cómo es bastante sencillo una vez que vamos entendiendo cómo es la estructura de la ley del impuesto sobre la renta, cómo es que se maneja por capítulos, y dentro de los capítulos pudiéramos incluso en algunos casos llegar a tener secciones. En este caso, por ejemplo, en el de actividad empresarial y profesional, tenemos estas 4 secciones que ya hablé hace ratito de ellas, pero otras no necesariamente deben de tenerlas. Por ejemplo, lo que son los ingresos por intereses directamente nos da los artículos, pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de los ingresos por enajenación de bienes, fíjate cómo tenemos 2 secciones. ¿Por qué? Porque este régimen se divide pues básicamente en 2, en lo que es el régimen general y lo que es la enajenación de acciones en bolsa de valores. Al menos hasta aquí de lo que son las personas físicas. Si quisiéramos ver, por ejemplo, el título quinto, bueno, el título quinto nos habla de lo que son los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el territorio nacional. Y aquí, como no es tan amplio este régimen, o no es tan amplio esta sección o este capítulo, pues directamente nos da lo que son los artículos en concreto que hablan de lo que es este régimen de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Finalmente tenemos de lo que son las entidades extranjeras, y aquí sí no los marca por 2 capítulos, uno que son las entidades extranjeras
controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes y lo que son las operaciones celebradas entre partes relacionadas. Si nosotros abrimos, por ejemplo, el capítulo 2, nos vamos a encontrar que no existen secciones, ya que solamente abarca muy pocos artículos. Simplemente es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 artículos lo que nos abarca este capítulo 2 del título sexto. Y finalmente viene la sección de los estímulos fiscales. La sección de los estímulos fiscales sí viene por capítulos, justamente porque es bastante amplio, y aquí vamos a encontrar diversas partes que nos pueden llegar a llamar la atención. Por ejemplo, lo que son los fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles, lo que son los contribuyentes dedicados a las construcciones y enajenaciones de desarrollos inmobiliarios, que cuando lo abrimos pues solamente nos da un artículo, pero la misma legislación nos marca como capítulo, justo para que se pueda dar una especie de separación y tengamos un orden dentro del título séptimo y propiamente dentro de la ley del impuesto sobre la renta. Y finalmente hasta el capítulo 12 vemos, por ejemplo, lo que es el régimen simplificado de confianza, pero para personas morales. ¿Por qué? Porque dentro de la ley del impuesto sobre la renta, esta parte, este régimen, que para empezar es una obligación para las personas morales en caso de cumplir con los requerimientos, se encuentra dentro de los estímulos fiscales y no así dentro de las personas morales. ¿Por qué? Porque finalmente se está brindando algunos beneficios que como personas morales, al menos del título 2, entiéndase título segundo, no nos está brindando. Entonces, cuando nosotros abrimos, pues vamos a encontrar los artículos propiamente pertenecientes a lo que es el régimen simplificado de confianza de personas morales. Y finalmente tenemos lo que son los artículos transitorios, que cuando los abrimos podemos encontrarlos divididos según cuando se publicaron. Y aquí, por ejemplo, tenemos los artículos transitorios de lo que fue el 12 de noviembre del 2021, que son los últimos, que nos hablan básicamente de lo que son los artículos, por ejemplo, del régimen simplificado de confianza, donde aquí sí podemos ir encontrando diversas fracciones y de aquí poder sacar las diferentes bases de lo que es, por ejemplo, el régimen simplificado de confianza. Como se pueden dar cuenta, una vez conocida la estructura, es muchísimo más fácil la lectura en cualquier normativa, y específicamente en la resolución miscelánea fiscal, que es una de las normativas que más llegan a generar confusión por la forma en cómo se lee el texto de esta normativa. Si te gustó este video, déjamelo aquí abajo y dime qué otra ley fiscal, o si quieres también que explique el Código Fiscal de la Federación, cómo es la estructura, para que hagamos un video posterior. Pero esto solamente va a ser posible si me lo dejas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video y esto es todo por mi parte.